El vestido era de lino suave, color lavanda con la cintura ligeramente fruncida y un discreto bordado junto al escote. Nada ostentoso. Solo un detalle que a Santiago en su momento le había parecido que hacía resaltar mis ojos. No lo usaba desde su funeral. Esa mañana lo planché con cuidado, repasando cada pliegue, como si mis manos pudieran convencer a la tela de que volviera a tener propósito. Sobre la encimera de la cocina, una bandeja con galletas de limón se enfriaba. A Gabriel le encantaban cuando era pequeño. Las robaba todavía tibias, con azúcar en la barbilla, como si no pudiera creer que las había hecho solo para él. Salí temprano. La finca estaba en una colina de La Rioja, rodeada de viñedos y cipreses. El coche lo dejé en manos de un joven con chaleco negro que ni siquiera me miró. La entrada olía a eucalipto y algo cítrico. Todo estaba perfectamente diseñado para que nadie recordara el polvo de los caminos. Crucé sola el salón principal, abrazando la lata de galletas envuelta en un paño blanco, como si llevara un recuerdo escondido en forma de merienda. En la mesa de recepción, una joven con auriculares y una tablet me recibió sin levantar la vista. Nombre, por favor. Estela Navarro. Tecleó, asintió y me entregó una etiqueta adhesiva que solo decía Estela. En una fuente cursiva sin más. No decía madre del novio. No tenía lazo ni lugar de honor. Solo un nombre flotando en una tinta clara. Las sillas blancas bordeaban un pasillo largo con pétalos de rosa y faroles de cristal colgantes. Vi a Gabriel junto al altar. Traje oscuro, corbata azul. Sonreía ensayado. Marina a su lado irradiaba serenidad. La familia de ella lo rodeaba con palmadas, comentarios, risas que fluían con soltura. Yo avancé en silencio. Un hombre con auriculares me indicó mi mesa, la número 18, cerca de la salida lateral. Las mesas del frente tenían letreros familia de la novia, amigos del novio, padres de la dama de honor. La mía solo decía Estela. Me senté entre una mujer de Pamplona que criaba caballos y un hombre que vendía seguros en Bilbao. Fueron amables, curiosos, sin saber quién era yo. Y no los corregí. Brindaron los del otro lado, habló el padre de Marina, su hermano, una amiga de universidad. Hubo chistes, una anécdota sobre tequila. En algún momento alguien preguntó si la madre del novio diría unas palabras. Marina sonrió, inclinó la cabeza. Quizás más tarde dijo, mientras se servía más vino. La comida llegó templada. Un pollo seco con salsa de almendras. Nadie en mi mesa terminó su plato. El postre, un pastel de limón con merengue, lucía mejor de lo que sabía. Di un bocado. Era amargo. Gabriel no se acercó ni una vez. Bailó con Marina, luego con su suegra y después con una tía. El fotógrafo pasó por mi lado 2 veces sin levantar la cámara. Sonreí igual. Doblé mi servilleta y la deslicé debajo de la copa vacía. Me fui sin hacer ruido. Una semana después, Gabriel me llamó e insistió en invitarme a cenar. Solo nosotros 2. Una semana después de la boda, Gabriel me llamó. Su voz sonaba más liviana de lo habitual, como si las capas de formalidad hubieran sido alisadas de antemano. Marina estará con unas amigas, me dijo. Me encantaría que cenáramos los 2 tranquilos, como antes. Acepté, aunque ya no recordaba con claridad cuándo había sido ese antes. Me vestí sin ceremonia. Un suéter de lana color crema, el mismo que usé el día que traje a Gabriel del hospital cuando nació. Lo había guardado doblado entre mantas y sábanas viejas, como si conservara parte de algo que ya no sabía nombrar. Al salir llevé una lata de galletas de avena envuelta en papel pergamino. Era un gesto pequeño, pero me ayudaba a sostener algo en las manos. La urbanización donde vivían quedaba a las afueras del pueblo, con aceras nuevas, faroles idénticos y setos podados con precisión. Toqué el timbre y la luz del porche se encendió de inmediato, programada para recibir sin emoción. Gabriel abrió antes de que tocara por segunda vez.
Me abrazó brevemente sin contacto con el torso, solo los brazos rodeando aire. Pasa, estás en tu casa. La cocina estaba impecable, demasiado. No había olor a comida ni sonido del horno. Solo 2 platos servidos con precisión y una botella de vino ya descorchada en el centro de la mesa. Sobre la encimera, perfectamente alineados, había varios papeles sujetos por un bolígrafo azul. Gabriel sirvió el vino con cuidado, elogió las galletas, preguntó por el tráfico. Todo parecía una escena montada con esmero, ensayada frente al espejo. Luego, sin dejar de sonreír, señaló la pila. Solo algo para tener listo por si acaso. Cuestiones legales, nada complicado, todos lo hacen. Simplifica trámites, evita líos si pasa algo inesperado. Deslicé los dedos por el borde de la hoja superior. El título decía: Poder notarial general y duradero. Frases legales llenaban los márgenes: transacciones financieras, decisiones médicas, efecto inmediato. Lo miré. Seguía con esa sonrisa de quien quiere parecer natural. Lo llevaré a casa, dije. Me gusta leer tranquila, con tiempo. Asintió demasiado rápido. Luego hablamos del clima, de la perra nueva de una vecina, de un programa que no conocía. No volvió a mencionar los papeles. No hizo falta. Al despedirme me acompañó hasta la puerta con otro abrazo breve. La luz del porche se encendió de nuevo mientras me alejaba. Al llegar dejé la lata de galletas intacta sobre la encimera. No encendí ninguna luz. Me senté en el sofá, los documentos sobre el regazo. Y entonces recordé algo que Santiago me había dicho antes de morir. Si algo me pasa, busca en el trastero. Sabrás cuándo mirar. Esperé a que amaneciera antes de bajar al trastero. No encendí las luces de la casa, solo la pequeña lámpara del pasillo que proyectaba una sombra temblorosa sobre los escalones. Bajé despacio, una mano en la barandilla, la otra cerrada en un puño sin querer. El trastero olía a polvo seco y metal oxidado. Pasé la lavadora a las cajas marcadas con luces de Navidad, una vieja trona que ya nadie usaría. En el rincón más alejado, detrás de una manta doblada, encontré una caja metálica. Era más pesada de lo que parecía. La llevé con esfuerzo a la mesa plegable, encendí la lámpara de pinza y abrí la tapa con manos firmes. Dentro había orden. Una carpeta de cuero con mi nombre completo, sobres rotulados con fechas, estados de cuenta marcados con resaltador. En el fondo, cuidadosamente doblada, una nota manuscrita. La reconocí antes de leerla. Era su letra firme, inclinada, clara. Estela, sé que no pedirás ayuda aunque la necesites. Por eso me aseguré de que nunca quedes atrapada. Todo lo que hay aquí es tuyo. No se lo digas a Gabriel. No porque no lo quiera, sino porque he visto lo que ocurre cuando alguien cree que merece lo que no ha construido. El dinero no cambia a las personas, las revela. Leí la nota 3 veces. No lloré. No sentí alivio. Sentí un silencio más profundo que el de la casa entera. El tipo de silencio que solo deja espacio para actuar. Empecé a revisar los documentos. Había 2 cuentas de inversión activas, una anualidad ligada a la firma donde Santiago trabajó sus últimos años y una escritura. Me detuve en esa. Era de un terreno en Cancún, casi 1 hectárea cerca de la costa. Revisé el avalúo más reciente. Era una propiedad de alto interés inmobiliario. Había sido transferida a mi nombre 5 años antes. Todo estaba a mi nombre. Todo había sido previsto sin ruido, sin ostentación. Santiago lo había armado como quien prepara un refugio antes de la tormenta. No para él, sino para mí. Cerré la caja con cuidado, volví a colocarla detrás de la manta y subí las escaleras con pasos lentos. Dejé los documentos de Gabriel sobre la encimera sin tocarlos. Puse agua para café. El hervidor comenzó a vibrar. Las manos me temblaban un poco, pero no de miedo. Me senté en la mesa observando cómo la luz del día empezaba a colarse por la ventana. Esa tarde llamé a Luisa Barreiro
No preguntó por qué, solo dijo mañana a las 10. Trae todo, tendremos café. Luisa vivía en una casa baja al otro lado del puente, una de esas construcciones antiguas con las paredes encaladas y el jardín siempre en orden. Me abrió la puerta con una sonrisa breve, el cabello recogido en un moño apretado y las gafas colgando de una cadena en el cuello. Pasa, Estela. Lo importante se revisa en la cocina. El lugar no había cambiado. El mismo mantel a cuadros, la misma tetera sobre la hornilla. Coloqué la carpeta sobre la mesa sin decir palabra. Ella tampoco preguntó. Se sentó frente a mí, sacó sus gafas y empezó a revisar página por página en un silencio que solo rompía el roce del papel. Cuando terminó, se quedó unos segundos con la mirada fija en el último documento. Esto no es una previsión cualquiera, dijo al fin. Santiago pensó en cada detalle. ¿Y tú estás a punto de hacer lo mismo? Sacó una libreta amarilla y comenzó a anotar con precisión. Le expliqué lo del terreno, las cuentas, la anualidad. Le conté lo del poder notarial que Gabriel había querido que firmara. Ella no hizo comentarios, solo asentía con la cabeza mientras garabateaba. Vas a constituir un fideicomiso privado irrevocable, explicó. Todo estará a tu nombre, bajo tu control. Nadie podrá tocarlo. Y añadiremos una cláusula médica. Solo 2 médicos independientes certificados y sin lazos familiares podrán autorizar algún cambio en caso de incapacidad mental. No uno, no familia, no Gabriel. Me lo dijo con la misma voz que usaba años atrás en el juzgado, con convicción, pero sin dramatismo, como si solo estuviéramos organizando los cubiertos. Durante las 3 horas siguientes revisamos cada punto. Me hizo preguntas claras, concretas. ¿Qué quería dejar por escrito? ¿Qué debía estar explícitamente protegido? Yo respondí sin prisa, como quien borda despacio pero firme. Cuando todo estuvo listo, imprimió los documentos y los colocó delante de mí. Me ofreció una pluma y se quedó en silencio. No dudé. Firmé con calma. No porque estuviera enojada, no por orgullo. Firmé porque podía, porque sabía que ahora el silencio me protegía y no me debilitaba. Ella guardó los originales en una carpeta gruesa, me entregó las copias y señaló el reloj. Guárdalo en un sitio cercano pero que nadie registre. Algo cotidiano. Un lugar que solo tú usarías sin pensarlo. Salí con el cielo encapotado sobre mí y una quietud distinta dentro del pecho. Al llegar a casa, abrí el mueble bajo el fregadero, moví una caja de cápsulas para lavavajillas y deslicé el sobre detrás. Cerré la puerta con suavidad, como quien guarda algo vivo. Al día siguiente, Gabriel volvió a llamar. Quería que cenáramos otra vez. Solo nosotros. Esta vez, dijo sin papeles, solo una comida sencilla. Gabriel abrió la puerta descalzo, con un delantal atado mal sobre una camisa arrugada. Me alegra que hayas venido, dijo con una sonrisa que buscaba parecer despreocupada. Esta vez sí cociné yo. La casa olía a ajo y verduras asadas. Había pan calentándose en una cesta sobre la mesa y la botella de vino ya estaba abierta pero no servida. Todo estaba colocado con una intención casi ceremoniosa. Me ayudó a quitarme el abrigo colgándolo en una percha del recibidor. Sobre la mesa del comedor, los platos estaban servidos, los cubiertos alineados con exactitud. Parecía que lo había repasado todo 2 veces. Nos sentamos. Me ofreció vino y lo acepté sin palabras. Comimos en relativo silencio entre frases cortas sobre el tiempo, una receta nueva de Marina y la reforma de la calle principal. Todo flotaba con una calma frágil, como si nadie quisiera ser el primero en tocar el fondo del asunto. Yo sabía que estaban allí antes de verlos, pero no los miré directamente. Sobre una pequeña mesa auxiliar junto a una libreta y una vela encendida, había una pila de papeles. No eran los mismos de la vez anterior. Estaban sujetos por una pinza metálica con una nota encima, formato provisional.
Facilita trámites. Esperé. Gabriel no los mencionó hasta que terminamos el segundo vaso de vino. Entonces se levantó, los tomó con ambas manos y los colocó frente a mí con una expresión casi de disculpa. Hablé con un amigo que trabaja en temas legales con personas mayores. Me sugirió algo más sencillo. Nada definitivo, solo por si acaso. Esto es más flexible. No toca tus cuentas ni tu casa. Solo establece directrices básicas. Es solo una medida de precaución. Asentí sin decir nada. Abrí el bolso despacio, saqué un sobre rígido y lo deslicé hacia él sin apartar la mirada. Era una copia notariada del fideicomiso. Con su sello, su número de registro, mi nombre en mayúsculas. Gabriel bajó la vista. Parpadeó una vez, luego otra. No preguntó. No intentó justificar nada. Se quedó en silencio con la espalda recta y los dedos apoyados en los bordes del papel como si tuviera miedo de moverlo. Sus labios se apretaron, pero no dijo nada. Me serví un poco más de agua. Él volvió a sentarse lentamente. Terminamos la comida con frases sueltas sobre un libro que no había leído, un documental que no recordaba. La tensión se deslizaba por debajo de la conversación, pero no subía a la superficie. Al despedirme me abrazó otra vez, un poco más fuerte esta vez, aunque sin apretar del todo. Al cerrar la puerta tras de mí, supe que no llamaría pronto, pero lo hizo. Y lo que dijo no me sorprendió. El mensaje llegó a las 9:14 de la mañana. Estaba sirviéndome café cuando vi parpadear la pantalla del móvil. Hiciste esto más difícil de lo necesario. No había saludo, tampoco despedida. Solo esa frase seca como un golpe contenido. No respondí. Dejé el teléfono boca abajo junto al fregadero y seguí con lo que tenía entre manos. El café se enfrió. Lo bebí igual. Esa misma tarde llegó otro mensaje, esta vez de Marina. Lamentamos que las cosas se pusieran incómodas. Solo queríamos actuar con responsabilidad. Si alguna vez deseas hablar, estoy disponible. Criaste a un hijo fuerte. Queríamos apoyar su futuro. Lo leí 2 veces. Las palabras eran suaves, pero por debajo había algo más rígido, más calculado. Como si hubieran trazado una línea y yo me hubiese salido del espacio que me correspondía. Tampoco respondí. No borré el mensaje. Simplemente lo dejé ahí flotando. Los días siguientes fueron silenciosos. Me moví dentro de la casa como quien no quiere despertar a nadie. Empecé a ir más seguido a la biblioteca pública. No para leer, para estar entre personas que no esperaban nada de mí. Allí conocí a Juana, que llevaba siempre una cruz bordada en la solapa y ofrecía caramelos sin pedir permiso. A Lorena, que tejía en una esquina sin mirar a nadie, pero saludaba con la cabeza cada vez que alguien pasaba. Y a Margot, que caminaba con bastón solo cuando alguien la miraba. No compartíamos detalles, pero poco a poco empezamos a reconocernos, a notar las ausencias, a dejar galletas en la mesa común sin preguntar para quién eran. Una mañana marcó la bibliotecaria, nos preguntó si queríamos ayudar con el terreno detrás del edificio. Era un jardín olvidado de tierra dura y parches secos. Dijimos que sí, sin entusiasmo pero con intención. Pasamos varias semanas removiendo la tierra, sacando raíces viejas, sembrando tomates albahaca y girasoles. Lo llamamos el rincón silencioso. Volvía a casa con las uñas sucias y los hombros doloridos, pero con algo dentro que ya no dolía igual. Cuando pensaba en Gabriel, ya no sentía rabia ni tristeza. Sentía distancia, un tipo nuevo de claridad. Un día al regresar vi un coche estacionado al otro lado de la calle. No se movía. No tocó el timbre. Solo estaba allí con el motor apagado y las manos del conductor quietas sobre el volante. Lo observé desde la ventana de la cocina mientras el agua comenzaba a hervir en la tetera. Estuvo allí casi 20 minutos sin moverse, sin mirar el teléfono. Solo las manos en el volante y la espalda recta, como si contuviera algo que no sabía cómo decir. Cuando finalmente salió del coche,
Llevaba un sobre blanco en la mano, sin carpeta, sin adornos. Subió los escalones del porche lentamente y se sentó en el primer peldaño, con los codos apoyados en las rodillas, la mirada baja. Igual que cuando era niño y esperaba a que la cena estuviera lista. Abrí la puerta sin apuro. No me sorprendió verlo allí, ni el sobre en su mano. Levantó la vista y supe de inmediato que llevaba días ensayando lo que estaba a punto de decir. «Lo siento, mamá», dijo sin rodeos. «Perdí la brújula. Dejé que el dinero hablara más fuerte que el amor. No quise, pero lo hice». Me quedé de pie sin acercarme demasiado. Lo observé unos segundos como si intentara encontrar al niño que una vez sostuvo mi dedo con toda la fuerza de su mundo. Aún quedaba algo de él en los ojos. «Te perdono», dije al fin. «Pero el perdón no viene con una llave». Asintió. No discutió. No preguntó qué quería decir con eso. Solo colocó el sobre entre nosotros en el escalón y se levantó. «Gracias por venir», murmuró, «y por escucharme». Caminó de vuelta al coche con pasos medidos como si pesaran más de lo que aparentaban. No tomé el sobre. Lo dejé allí reposando entre la madera y el viento de la tarde como una conversación a medias. Me quedé sentada un rato más, los brazos cruzados y el abrigo abierto, dejando que el silencio llenara el espacio que él había dejado. Esa noche, al volver a entrar, no encendí la televisión ni revisé el móvil. Fui directo al escritorio del salón, abrí un cajón bajo las cartas viejas y saqué una hoja en blanco. No era para Gabriel, era para mí. O mejor dicho, para la mujer que fui durante tantos años. Empecé la carta con su nombre, el mío. «Querida Estela, ya puedes sentarte. Nadie te lo pidió, pero llevaste más peso del que te correspondía. Dijiste sí tantas veces por amor que olvidaste cómo sonaba un no. Silenciaste la rabia, el cansancio, incluso la lucidez. Y lo hiciste por creer que amar era ceder. Pero ahora te escribo para decirte que ya no hace falta. Lo que temías perder no era tuyo, y lo que realmente importa nunca dependió de tu obediencia. No necesitas explicarte más. No tienes que ser útil para ser querida. Has cumplido». Con manos tranquilas doblé la hoja y la guardé entre las páginas de un cuaderno viejo. Luego fui a la cocina. Mezclé huevos, harina, un poco de azúcar moreno. Horneé un pastel pequeño, solo una capa, solo para mí. No celebraba nada en particular, o tal vez sí. Encendí una vela no por nostalgia, sino por rito. Cerré los ojos. Pedí un deseo sin pronunciarlo. Uno que no necesitaba ser oído, solo sentido. La casa estaba en calma. Afuera el viento rozaba las ventanas con la suavidad de algo que ya no busca entrar.